Ahora viene nuestro asesor nacional de aquí en México, Padre José Guadalupe, que nos va a hablar sobre el movimiento Llama de Amor en Salida Misionera, apoyados por el Evangelio y pues documentos de la Iglesia y desde luego Sagradas Escrituras. Adelante, Padre, nos disponemos a llenarnos de esta gracia. Buenas tardes, hermanos, una vez más nos volvemos a reunir y vamos a compartir un ratito este tema que espero ir como que rapidito, no vamos a ir leyendo para no entretenernos mucho. Es un poquito largo, entonces yo espero que a las 5 de la tarde ya haya terminado, si no es que antes, ¿no? Bien. Este es un tema que a mí me parece importantísimo en nuestro tiempo porque diríamos que la pastoral de la Iglesia por el Papa Francisco ha estado, va justamente en este sentido de salida misionera. Es necesario salir a la calle. Antiguamente, por ejemplo, nosotros teníamos más bien una pastoral de templos, ¿no? La gente era la que nos buscaba, se acercaba a nosotros. Ahora nosotros tenemos que salir, tenemos que ir al encuentro de la gente. Por eso, también desde el movimiento de la Llama de Amor, hemos querido ponerla justamente en esta mística de iglesia en salida misionera. Y no, obviamente partimos del Evangelio de San Marcos 16:20. Ellos salieron a predicar el Evangelio por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. En una primera parte vamos a ver la misión y tarea de la Iglesia. Ya a finales del año 1985, Juan Pablo II proponía un compromiso para toda la Iglesia a nivel cósmico, proyectada hacia una nueva evangelización misionera, ad intra y ad extra, por las consignas del Concilio Vaticano II. Podríamos decir que ya desde el Papa Juan Pablo II se hablaba justamente acerca de esta dimensión de la Iglesia: iglesia en salida, iglesia misionera. Bueno, se trataba entonces de un aire nuevo en la Iglesia, según lo explicaba el Papa Pablo VI, un nuevo aire en la Iglesia. Es importante entonces que partamos de algunos puntos de referencia justamente hacia esta tarea misionera de la en aquel entonces llamada ya nueva evangelización. Primero, decimos que la nueva evangelización pretende recuperar y actualizar la identidad más profunda de la Iglesia, es decir, su misión evangelizadora. La Iglesia existe para evangelizar. Esa es su tarea. Segundo, la Iglesia misionera ha de asumir las orientaciones y las consignas dadas por el Concilio Vaticano II como un nuevo Pentecostés. Qué bueno es que nosotros, desde el mismo movimiento de la Llama de Amor, podamos entender también esto. Salir en busca de la gente, en busca de las familias, que Cristo Jesús, el Señor, que es la llama de amor, realmente pueda nacer en los corazones, en las familias. Tercero, la Iglesia de la nueva evangelización ha de tener una apertura cósmica, preocupada por toda la familia humana en el conjunto universal de las realidades que ésta vive. Sabemos que es un proceso que implica simultáneamente un reencuentro con el Jesús evangelizador y una encarnación en la humanidad de nuestra época. Juan Pablo II lo llama nueva evangelización. Creo que en América Latina
Digo, esta palabra no es extraña para nosotros, porque ya desde el mismo documento de Aparecida Brasil se nos habla una y otra vez de la necesidad de una nueva evangelización. ¿Cuáles son las características de esta nueva evangelización? Bueno, dijimos que esta evangelización tiene que ser nueva. Sabemos que el evangelio es siempre el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pablo, el gran misionero, abierto a ambientes y situaciones diferentes. Creo que él es uno de los que sabemos en los orígenes del cristianismo. Pablo tuvo mucho que ver en esto de la misión, dar a conocer el mensaje de Jesús, su buena nueva. El documento de Puebla afirma que situaciones nuevas que nacen de cambios socioculturales requieren también de una nueva evangelización. Partimos del mismo evangelio, partimos del mismo mensaje de Jesús, pero qué importante es que nosotros tengamos nuevas maneras de transmitir el evangelio, la buena nueva de Jesús. Se trata, por lo tanto, de un ayornamiento de la iglesia. O sea, la iglesia tiene que actualizarse. Ayornamiento es una palabra, obviamente, italiana, que los pastoralistas la han ocupado mucho justamente para recordarnos que es importante que la iglesia se actualice. Su objetivo era limpiar y rejuvenecer el rostro de la Santa Iglesia para infundir nuevo vigor espiritual en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Juan Pablo II dice que se trata de una evangelización nueva, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Para retornar, diríamos, a estas expresiones ya del Papa Juan Pablo II, obviamente ahora santo, el Papa Francisco vuelve a retomar esto que ya proponía el Papa Juan Pablo II en la Evangelii Gaudium. ¿Cómo es que tiene que ser entonces esta nueva evangelización? Nueva en su ardor. Ha de animar interiormente a los cristianos de hoy. Es solo posible si cada uno de nosotros, los creyentes, renueva su encuentro con Cristo. De lo contrario, va a ser muy difícil que esta nueva evangelización se dé, si no hay un verdadero encuentro con Cristo. Esta es una de las tareas, sabemos, sí, de toda la vida, pero tenemos que dar ya un paso. Yo diría que en nuestro tiempo en la iglesia, ¿cuánto lo necesitamos? Renovarnos en este encuentro con Cristo. De hecho, el Papa emérito Benedicto XVI, él decía que tenía que volver a tener su encuentro con Cristo, a renovar su encuentro con el Señor a través del querigma. Necesitamos pues tener a Cristo en el corazón, estar seducidos por Él, estar prendados de Cristo al estilo de San Pablo. Solo así podemos sentir ese ardor, ese celo, ese gozo de comunicar el Evangelio que contemplamos en los verdaderos misioneros. No nos hagamos ilusiones. Si el amor de Cristo no nos apremia, de poco servirán los instrumentos externos de la misión, programas, métodos, habilidades. Siempre se nos ha dicho que evangelizamos más por lo que somos que por lo que hacemos. Ojalá que esto también nosotros podamos contemplarlo, repito, obviamente desde el movimiento. Ya el beato Pablo VI decía: ¿creéis verdaderamente lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Hoy más que nunca, el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la predicación, según la Evangelii Nuntiandi número 76. Y el propio Papa Francisco se refiere a esta grave cuestión cuando advierte que muchos evangelizadores se dan
una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Esto nosotros lo podemos constatar justamente en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium número 78. Y nos invita entonces a considerar y rechazar las tentaciones de los agentes del pastoral. Aquellos que hemos tenido la oportunidad tal vez de estudiar un poquito Evangelii Gaudium, ya el Papa nos presenta cuáles son esas tentaciones que de alguna manera hacen estéril nuestra misión, nuestro compromiso en la tarea evangelizadora. Y bueno, pues él presenta ahí algunos: la sed egoísta, el pesimismo estéril, la mundanidad espiritual y la guerra entre nosotros. Bueno, son tentaciones que nos impiden poder decir sí a una espiritualidad eminentemente misionera. Y ahí encontramos entonces algunos textos. Esta nueva evangelización también debe ser nueva en sus métodos. Ya el Papa Juan XXIII decía: Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia a la de la severidad, el método del amor y de la caridad, el método del diálogo y del encuentro dentro y fuera de la iglesia, el método de la colaboración entre creyentes e increyentes. Estas expresiones el Papa Francisco las va a retomar una y otra vez, justamente para decirnos cómo es que hoy por hoy debe evangelizar la iglesia. Y finalmente, nueva en su expresión, un nuevo modo de expresar el mensaje evangélico. Se trata no solo de injertar la fe en las culturas, sino también de devolver la vida a un mundo descristianizado. Ya en el motu propio, que era todo este estudio que el Papa mandó que se hiciera previo a la Evangelii Gaudium, bueno, se constataba justamente esto: ya un mundo descristianizado. Pablo VI subrayaba en esta expresión la importancia del testimonio, dado que, decía el Papa, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. No es por que yo quiera elogiar al movimiento de la llama de amor, pero creo que aquellos que quieran pertenecer al movimiento es de valientes, es de gente decidida, que esté dispuesta a la renuncia, al sacrificio, a la entrega. Es una tarea grande, sabemos que el Señor nos encomienda, pero justamente se requiere todo esto. De lo contrario, creo que no estaríamos haciendo las cosas bien. Como señaló ya el Papa Juan Pablo II al proponer la nueva evangelización, nuevas expresiones que son los gestos, las actitudes, el talento evangelizador. No se trata de presentar un evangelio adulterado, se trata de tener la auténtica caridad pastoral para saber presentar al mismo y único Jesucristo a toda la diversidad de personas según sus circunstancias, para ayudarles a descubrir que hay alguien que les ama y les busca para que tengan vida y vida en plenitud. La salida misionera debe poner de manifiesto la actitud de Dios que se parece al pastor que sale a buscar la oveja que se le perdió. Pues en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse, según el Evangelio San Lucas 15:7. Yo creo que en este sentido sí nos debe quedar claro que nosotros como movimiento de la llama de amor tenemos que salir. Que creo además que la llama de amor está muy en sintonía no solamente con Evangelii Gaudium, sino también con Amores Laetitia. Y la llama de amor tiene que ir en busca de estas familias que están pasando por momentos difíciles, momentos desastrosos. Ya
el padre Jorge se refería a algunas cuestiones fuertemente promovidas, por ejemplo, con la ideología de género. Nosotros como movimiento, ¿qué vamos a hacer? No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Por eso creo yo que esta mística que se promueve desde la Evangelii Gaudium, donde nos empuja a todos a salir a la misión, sí creo que debemos tomar en serio pues esta invitación que se nos está haciendo. De lo contrario, estaríamos corriendo el riesgo de ser un movimiento con una pastoral de conservación, como luego dice también el Papa Francisco. Una espiritualidad de conservación donde buscamos solamente conservar los que estamos, pero no hacemos nada por los demás. Este espíritu misionero muchas veces no está despierto en algunos movimientos, ojalá que el nuestro no esté dormido. Al contrario, vayamos en busca de las familias, en busca de las personas que sabemos a veces en la vida se encuentran confundidas, se encuentran desorientadas. Hay algunas opciones fundamentales también de la nueva evangelización. O sea, ¿hacia dónde tendríamos que dirigirnos? Ojalá que nuestro movimiento, el de la llama amor, no sea así como que etiquetado con un movimiento de élite, ¿no? VIP, como luego decimos, ¿no? Sino que es un movimiento que tiene que llegar a todos los hombres, a todas las personas. De ahí entonces que el Papa Francisco nos recuerde justamente estas cosas, no solamente Francisco, inclusive ya desde antes. Una de las opciones para la nueva organización, la misión debe ser, en primer lugar, los pobres. Segundo, los jóvenes. Tercero, los nuevos increyentes y alejados, que son, diríamos, un sector bastante numeroso. Juan Pablo II afirmaba: la Iglesia, en virtud del compromiso evangélico, se siente llamada a estar junto a los pobres. Creo que esto es algo en lo que nosotros también tendríamos que fijarnos un poquito más. Pablo VI dirá expresamente que la evangelización ha de integrar un mensaje de liberación. Esta exige acciones concretas, acciones sociales concretas. El Papa Francisco recuerda en el documento de Palestina, pero también ya Evangelii Nuntiandi así nos lo presentaba. Estos deseos serán verdaderamente utópicos si no hacemos lo posible por asimilar el espíritu misionero de la nueva evangelización. Recuerden que ahí también de una manera muy especial el Papa Francisco lo ha reiterado: tenemos que llegar a las periferias. Tenemos que llegar a aquella gente que se encuentra abandonada. Los jóvenes son también importantes y ojalá que en nuestra tarea evangelizadora los consideremos. Constituyen el segundo sector preferencial de la nueva evangelización, dado que son el futuro de una iglesia evangelizadora y han de ser los constructores de una nueva humanidad. Imagínense, ya desde el documento de Puebla, así nosotros lo recordábamos, pero para el Papa Francisco, digo, él ha apuntado muy bien que tenemos que trabajar con los jóvenes. Diríamos, no solamente desde él, creo que desde el Papa Juan Pablo II tenía como prioridad a los jóvenes, con todos estos encuentros que se tienen a nivel mundial, ¿no? El próximo será ¿en dónde? Panamá. En Panamá, ¿no? Ahí estará presente el Papa Francisco. Vamos a Panamá a llevar los hijos, los nietos. Dice el Papa que la increencia, la indiferencia religiosa y el abandono o alejamiento, el cardenal Daniels le hace reconocer a Juan Pablo II que es el desafío más radical que la historia ha conocido en el cristianismo y en la iglesia. Es necesario impulsar una reevangelización en ambientes en los que progresivamente va desapareciendo la fe en Jesucristo.
o su cuerpo visible, que es la iglesia. O como dice Benedicto XVI, un renovado primer anuncio del Evangelio. Lo contemplamos esto en el motu propio de la nueva evangelización. Este dato, que por ahí una estadística seria arrojó, a nosotros también nos debe preocupar. América Latina cuenta con 500 millones de católicos, el 77%, pero solo el 6% van a misa. Cada día abandonan la iglesia 10.000 personas y se van a las sectas. Y esto está sucediendo prácticamente en toda América Latina. La pregunta para nosotros es, bueno, y esto no nos dice nada. ¿Qué estamos haciendo? Esto debe ser preocupante. Sabemos en esta tarea evangelizadora que a nosotros nos corresponde desde el movimiento al que pertenecemos. Por ahí, no sé, en la mañana decía el padre Jorge, algunos de ustedes por ahí también lo consideraba, que la llama de amor es apenas un peldaño en este campo de la misión, del anuncio del Evangelio, de la buena nueva de Jesús, pero tenemos que sumarnos con todas las fuerzas, tomar en serio pues esta tarea de evangelización. Si a nosotros, hermanos, no nos duelen los subbautizados que se apartan de la iglesia, pues entonces quiere decir que nuestro compromiso con la tarea evangelizadora no va tan en serio. O sea, nos deben doler estos hermanos que se apartan de la iglesia y que, bueno, muchas veces hasta se convierten en enemigos de ellos. Es un momento en que es necesaria la audacia, la creatividad, pero bajo el impulso y el discernimiento del Espíritu de Jesús. El discernimiento ha de realizarse en un clima de oración y en un contexto de diálogo fraterno, abierto a los nuevos signos de los tiempos. Qué importante es esto, ¿no? Y esto nos lo recuerda de una manera muy especial el Papa Francisco cuando habló allá en la JMJ de los jóvenes argentinos. Se decía que se requería una audacia ahí, creatividad, justamente en cómo comprometernos en esta tarea de evangelización. Tercero, generadora de una iglesia rejuvenecida. La nueva evangelización ha de generar una iglesia rejuvenecida. El Papa nos recuerda que esta nueva evangelización está destinada a la formación de comunidades eclesiales maduras, en las cuales la fe consiga liberar y realizar todo su originario significado de adhesión a la persona de Cristo y a su Evangelio, de encuentro y de compromiso sacramental con Él, de existencia vivida en la caridad y en el servicio. Se requiere ante todo una experiencia profunda de Dios, un verdadero encuentro con Cristo Jesús el Señor. Y esto se nos vuelve obviamente a recordar. 3 objetivos y un fin de la autoevangelización. Decíamos ya, Pablo VI nos lo recuerda, la iglesia existe para evangelizar. Esa es su tarea, esa es su misión. Podríamos a lo mejor también aquí decir que sí, nosotros desde el movimiento la llama amor, pero estamos también para evangelizar. Si nosotros no evangelizáramos, estaríamos perdiendo el tiempo. Pablo VI nos recordaba que la iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada. Si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el evangelio, tiene la necesidad de ser evangelizada a través de una conversión y una renovación constantes para evangelizar al mundo de manera creíble. Imagínense, ya desde Evangelii Nuntiandi se nos recordaba justamente esto. Solo un sacerdote enamorado podrá renovar su parroquia, caminar hacia los alejados. Esto ya el Papa Francisco, que también estuvo presente en la Palestina, así nos lo recuerda. Es un poco el sentir también de la Iglesia universal. La Evangelii Nuntiandi se recordaba con toda claridad que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye entonces, decimos, la misión esencial de la Iglesia.
Vemos aquí al Papa Francisco metido entre la gente, cercano a los hombres. El Vaticano II, en razón de nuestro bautismo y confirmación, ya por ahí en la mañana se nos recordaba, tenemos la vocación misionera de evangelizadores. En orden a la promoción de este fin, destacan tres objetivos: la conversión, la adaptación incultural y la promoción de una nueva mentalidad eclesial. Es importante, de una manera muy especial, que nos detengamos acá, ¿no? Tenemos la vocación misionera de ser evangelizadores. ¿Qué se requiere entonces para esto? Una conversión interna. La conversión es la condición preliminar y la cuestión siempre actual para una radical renovación de la Iglesia. Esto implica dos aspectos fundamentales. En primer lugar, una toma de conciencia y un reconocimiento de nuestros pecados históricos y un serio examen de conciencia sobre las responsabilidades que los cristianos tenemos en relación a los males de nuestro tiempo. En el tercio milenio veniente, justamente se nos recordaba ya inclusive esto. ¿No será que también por nuestro antitestimonio muchos bautizados se han alejado de la Iglesia o los hemos confundido? Se pregunta el Papa justamente en este contexto, ¿no? Y la adhesión a la persona de Cristo y a su Evangelio, hasta que consciente y alegremente repitamos la palabra de San Pablo: ay de mí si no evangelizar. La adaptación incultural. La evangelización interna de la Iglesia ha de conducirla también a una adaptación a la nueva cultura y a una nueva sociedad en la que hoy nos toca vivir. Vean realidades, sabemos, complejas. Por un lado la pobreza y por otro lado, bueno, los rascacielos y demás, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí estamos nosotros y es ahí donde tenemos que evangelizar. Juan Pablo II cree que Dios abre a la Iglesia horizontes de una humanidad más preparada para la siembra evangélica, en los que se afianzan en los pueblos los valores evangélicos que Jesús encarnó en su vida: paz, justicia, fraternidad, dedicación a los más necesitados. Ya decimos desde la Redentores Missio. Bien, se requiere entonces una nueva mentalidad eclesial.